Buenos días, buenos días, buenos días. Bien. Sí, un día muy feliz que el Señor nos ha dado para estar aquí, en su presencia. Oramos, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia para con nosotros. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, porque tu fidelidad es tan grande, Señor, y tu fidelidad para con nosotros es por siempre. Gracias, Padre Santo, que en esta mañana, Señor, todos nuestros pensamientos sean dirigidos hacia ti, para honrarte y glorificar tu santo nombre. Señor bendito. Señor, enséñanos a través del libro de Romanos hoy, Padre Santo, para que transforme nuestras vidas conforme a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar un cortito repaso de lo que vimos el domingo pasado, que hablábamos sobre los versículos 1 al 11 de Romanos capítulo 8. Nos quedábamos un poco en el versículo 9, porque el versículo 9 es bien importante en el sentido en que nos muestra lo que es el Espíritu Santo, lo que es el Espíritu de Dios y lo que es el Espíritu de Cristo. Miren ustedes que dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Das el Espíritu Santo. Sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, es tan importante este versículo porque nos muestra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Entonces nos preguntábamos nosotros si es posible que en nosotros hayan tres espíritus. Y no hay tres espíritus, ¿verdad? Está el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios, que es la obra de la Trinidad, ¿sí? Bien, decíamos también nosotros que cuando hablamos o cuando Pablo habla del Espíritu de Cristo, él muestra esencialmente cómo Cristo vivió una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Como por ejemplo en Lucas 1, que dice que María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Una de las obras del Espíritu Santo fue encargarse de la encarnación. Una de los milagros maravillosos. ¿Sí? Y desde ese momento, esa encarnación lleva entonces a el nacimiento de Cristo. Decíamos nosotros cómo el Espíritu Santo obró tremendamente en la formación de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en Lucas capítulo 4 se dice, por ejemplo, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue por el Espíritu Santo llevado en el desierto. Y luego en el capítulo Lucas 4:14 dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a anunciar el Evangelio. Bien, la presencia del Santo Espíritu en nosotros es la manera en que Cristo habita en nuestras vidas, como Él bien lo dice en Juan 14. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes. O sea, Jesús va a estar con nosotros a través del Espíritu Santo. Muy claramente dice que Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes. Además dice, para siempre, para siempre. De modo que el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo no se va de nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega hacia ti, llega para siempre. ¿Sí?
Otra de las cosas bien interesantes, porque hay muchos cristianos que piensan que el Espíritu Santo se va unas veces y llega otras veces, y eso es una angustia, ¿verdad? No, el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre, para siempre. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Cristo habita en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Juan 14, 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, vendré a ustedes con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Juan 15 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Nosotros conocemos a Jesús a través del Espíritu Santo. Es una de las grandes papeles del Espíritu Santo, mostrarnos a Jesucristo, mostrarnos la verdad. ¿Sí? Todo eso. Bien, y un último punto que quiero recordar acá. En el versículo 10 que se dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y veíamos cómo en este versículo, esencialmente dice que, el Espíritu que habita en nosotros, como el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, quien resucitó a Cristo. De tal manera que, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que a pesar de que nosotros envejecemos y vamos perdiendo fuerzas y todo eso, por el contrario, el Espíritu de Dios está obrando en nosotros para darnos la salvación, para darnos la vida eterna y para resucitarnos. ¿Sí? El punto aquí que es esencialmente ese, ¿sí? El Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba y lo resucitó, es exactamente el mismo Espíritu Santo que nos va a sacar nosotros de la tumba y nos va a resucitar. Es el mismo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Es exactamente el mismo, no es otro. Bien. Entonces, esto es esencialmente lo que yo quería que recordáramos de la clase pasada. Muchas gracias por las preguntas que me hacen, porque porque me dan otra perspectiva de las cosas. ¿Sí? Ustedes analizan las cosas de una manera y yo digo, yo nunca había pensado en eso. ¿Sí? Por lo que como que lo enfocamos distinto, ¿sí, verdad? Pero me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, esto del bautismo, el Espíritu Santo, que esta semana estuve reflexionando y dije, pues claro, ¿verdad? ¿No? Bien, vamos ahora entonces para la clase de hoy, que es la lección número 31. Eso no es, ¿eh? Es este es. No, ya lo voy a poner allá. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Ok. Es este. Bien. Hoy nos vamos a referir a la lección número 31, la familia de Dios, la familia de Dios. Y vamos a enfocarnos exactamente en Romanos capítulo 8, los versículos 12 al 17. Espero cubrir la familia de Dios. Nos vamos a referir a la familia de Dios. Y antes de eso, algo. En mi país era una costumbre tener cuadros de la Virgen. ¿Sí? Mi país, Colombia, ha sido uno de los bastiones del catolicismo. ¿Sí? Entonces, era una costumbre tener
Un retrato en la pared de la Virgen, un retrato en la pared del Espíritu, del Sagrado Corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Y otro retrato de la Sagrada Familia. La familia. ¿Qué tiene? La Sagrada Familia es el retrato de Jesús, María y José. Nunca lo había visto en mi vida. ¿Sí? Y la última cena también. Oh, claro, que ese nunca faltaba. Y la última cena. Ese, sí. Pero en Cuba también, yo me acuerdo en casa de mi abuela y en casa de todos los hermanos, mi mejor de eso, ¿Sí? Pero ese de la familia. Yo no poco lo he La Sagrada Familia. María, Jesús, María y José. La Sagrada Familia. Entonces, eso, y por eso es tan común en los países latinoamericanos, es tan común estos tres nombres. María, ¿sí? María es un nombre de toda una historia entre nosotros los hispanos de Latinoamérica, María. José también, ¿cierto? Y hay mucha gente, bueno, yo tengo un tío que se llama Jesús, y mi abuelito se llamaba Jesús, entre otras cosas no sé por qué, pero ahorita me acuerdo que él se llamaba Jesús María. Mi abuelo se llamaba Jesús María, sí. No, me acuerdo mucho de él, adorable. Vivió como 100 años y alguito, sí, adorable. Sí, sí. Entonces, pero se llamaba José María. Bueno, entonces, nosotros como colombianos con esa tradición católica, entonces hacemos mucho énfasis en esto de la Sagrada Familia, ¿sí? Bien, pero cuando nosotros hablamos aquí de la familia de Dios, la familia de Dios no son tres personas, no son Jesús, María y José. La familia de Dios es una familia de miles de personas. Miles de personas, ¿sí? Que son personas sagradas, santos y santas, ¿sí? Y lo más interesante es que dentro de esta familia compuesta de millones de personas, la mayoría de ellos son adoptados. Casi todos son miembros adoptados de la familia. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, la adopción. La adopción. Como Dios en su misericordia y su gracia nos ha adoptado como sus hijos. Nos ha adoptado como sus hijos. ¿Sí? Y esto para mí ha tenido mucha importancia, lo de esto. Cuando yo llegué a conocer exactamente todo lo que es la doctrina de la adopción, yo decía, ¿por qué no conocí mucho tiempo esto antes, cuando estaba un poco más joven, para haber adoptado uno o dos niños? ¿Sí? Sí, eso fue y esa es todavía pues uno de los, ¿cómo se llama? Regrets ¿sí? Pero yo creo que una de las grandes cosas que uno puede hacer en esta vida por amor es adoptar, por amor. Porque así como Cristo nos adoptó a nosotros, bien. Eso es entonces, y en el tiempo en que yo conocí esto de la adopción, que lo conocí aquí en Estados Unidos, en una iglesia de la cual yo pertenecía, cerca de Miami, en esta iglesia había un pastor que se llama David Rogers. David Rogers, él es del norte. Y en la iglesia, una iglesia presbiteriana de la PCA, así como esta. Eso fue en el 2003. El pastor David lo manda, él era el pastor de las misiones. Él lo mandaban a Haití. Constantemente iba a Haití. Y resulta que Pastor Davis tiene 3 hijas y él decidió adoptar un niño de Haití, un niño de descendencia africana, haitiano-africano, ¿sí?
Y entonces cuando nos dimos cuenta de todo esto y el niño llegó a ser parte de la familia de ahí de la iglesia, eso fue increíble, porque era él, la esposa, tres lindas niñas rubias y el niño, Isaías. ¿Sí? Entonces él nos contaba pues eso, cuando él fue y él firmó los papeles y entonces dijo, bueno, este niño ahora se va a llamar Isaías Rogers. ¿Sí? Isaías Rogers. ¿Sí? ¡Wow! Tremendo nombre, tremendo nombre, ¿sí? Era grande. Sí. Tenía como 2 o 3 años, con 2 o 3 años, sí. Entonces, él llegó a ser parte de la iglesia, ¿sí? Andaba con sus hermanitas, eh, era Rogers como ellas, tenía los mismos privilegios de ellas, ¿sí? Exactamente todo, ¿sí? Roger. Y tenía inclusive su cuartito aparte, porque pues, las demás niñas estaban en un cuarto, mientras que él tenía su propio cuarto, ¿sí? Bueno, esto fue fantástico. Para nosotros fue un testimonio tremendo, tremendo acerca del amor de Dios y lo que es la doctrina de la adopción. Este niño, a partir de ese momento, cambió de nombre. Ya no sería el nombre que él tenía anteriormente, que era el nombre de allá, de haitiano, sino que pasó a ser de apellido Rogers. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, ¿sí? Cuando Dios nos adopta como sus hijos, cambiamos, tenemos una nueva identidad, ¿ya? Tenemos un Padre, ¿sí? Y tenemos unos derechos, unos privilegios y también, claro está, unas obligaciones, ¿sí? Eso. Y por ese tiempo, en la iglesia donde yo asistía, hubo más o menos después, unos 2 o 3 años, hubo una discusión acerca de lo que fue la fertilización in vitro, ¿sí? In vitro. Y hubo grandes discusiones en la iglesia. La iglesia es bastante grande, cerca de Miami, y bueno, porque muchos estaban a favor de la fertilización in vitro y otros no, ¿sí? Entonces unos le decían a una pareja bien joven, bueno, joven, no sé, por ahí 40 años, ¿sí? Jóvenes, pero no habían podido tener hijos y eran bien adinerados, entonces decidieron hacer todo lo que es el proceso in vitro. Bueno, para ser corto, porque este no es el tema concreto, hubo muchos problemas con esto. Ellos decidieron hacer todo el proceso in vitro. Al fin y al cabo, al final llegaron a más o menos a tener como 6 hijos o algo así in vitro y toda esta cuestión. Y ya cuando planearon tener 1 o 2, ya pasaron a 6. Y la razón fue porque le fecundaron como 6 embriones y todo. Entonces, pues ellos no decidieron que no iban a botar los 6 embriones, sino que le iban a poner los 6 embriones a la esposa. El caso es que acá en esto de la fertilización in vitro, esto es horrible porque es botar un embrión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Botar un niño a la basura. Entonces, eso fue una gran discusión en la iglesia que produjo mucha división. Mucha división. ¿A qué conclusión llegaron? Ellos se fueron de la iglesia. No, la iglesia. La iglesia no, en contra de la fertilización in vitro. Porque cuando una mujer no puede tener hijos, es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿cuál es la respuesta que Dios le está dando a eso? Adopción. Esa es la respuesta, no hay otra. Adopta como yo lo he hecho contigo. Si yo te adopté a ti, ¿cómo tú no puedes adoptar a otro? Adopción. ¿Sí? No hay otra para nosotros los cristianos. No hay otra. Así como cuando una mujer está embarazada, es una gran bendición. La Escritura dice, un hijo es la más grande bendición. Entonces, por eso no estamos de acuerdo con el aborto tampoco.
¿Sí? Bien, entonces, todas estas historias que ustedes saben, a mí casi no me gusta contar historias cuando estoy enseñando, pero yo creo que son ejemplos tan bonitos de lo que es la adopción y cómo Dios nos ha adoptado. Es eso, esencialmente. Bien, vamos a continuar entonces con los siguientes versículos. Romanos 8, 12 al 17, para la clase de hoy, 8 de junio. ¿Sí? Número 12 dice, así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la palabra de nuestro Señor, palabra eterna. Amén. Bien, los primeros dos versículos, 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Muy bien. La mortificación, ustedes ven el título de acá de estos primeros dos versículos, la mortificación, un término muy antiguo. Entre otras cosas, muy antiguo. Yo creo que hoy en día muchas personas no conocen qué es lo que es la mortificación. ¿Sí? ¿Ustedes conocían ese término? Mortificación. ¿Sí? ¿Betty? ¿Sí? Oh, entonces, bien, mortificación. Estos primeros versículos nos hablan acerca de la mortificación. ¿Sí? Mas si por el Espíritu mortificas las obras de la carne. Este término de la mortificación comenzó a usarse mucho en Latinoamérica para los tiempos de 1862, para Latinoamérica, ¿no? Para España, para el año 1862, porque en la Reina Valera de ese entonces se traducía más si por el Espíritu mortifica las obras de la carne. Entonces los teólogos comenzaron a usar mucho este término, mortifica las obras de la carne. Mortificar. Mortificar las obras de la carne significa resistencia insistente y de todo corazón a la práctica pecaminosa. Dar muerte a todas las prácticas pecaminosas. Declarar la guerra a lo pecaminoso. Insistir, matar lo pecaminoso. Esta palabra mortificación, especialmente, y vuelvo a hablar de mi país, fue muy conocida en Colombia, especialmente entre los sacerdotes y los monjes. Era tanta la obsesión por la mortificación del cuerpo, porque en ese tiempo se tenía más o menos la idea de que el cuerpo era malo en esencia y todo eso. De tal manera que en Colombia todavía hay muchos instrumentos que anteriormente los monjes usaban para mortificar su cuerpo. ¿Sí? Muchos, unos demasiados tremendos, ¿sí? Cosas que se ponían en el cuerpo, bueno, latigazos. Yo una vez visité en Colombia un monasterio donde había un pequeño museíto
de todos los instrumentos que usaban los sacerdotes, los monjes para mortificarse. Había más de 10. ¿Mm? Había más de 10 instrumentos de mortificación. Más de 10. Entonces, Bueno, no recuerdo, pero sí habían varios, tremendo. Era una obsesión y era una violencia abierta contra su propio cuerpo. Sí, una violencia tremenda, unos métodos que pues no quiero nombrarlos aquí porque no es la ocasión, pero era eso, la mortificación. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que aplicar la mortificación. No en ese sentido, pero en el sentido en que nosotros como cristianos tenemos que declarar la guerra a todas aquellas debilidades que tenemos. No podemos jugar con ellas. No podemos darles tiempos. ¿Sí? Tenemos que declarar la guerra a ellas, tomar las cosas con la seriedad del caso como cristianos que somos. ¿Sí? Y una de las maneras de hacerlo es cuando nosotros nos aplicamos el Evangelio, ¿sí? A nosotros mismos. ¿Sí? Cuando nosotros, al estar en estos procesos de tentación, en estos procesos en que estamos luchando contra el pecado, predicarnos sermones a nosotros mismos, ¿sí? Sermones pequeños sobre la gracia, especialmente sobre la gracia. Todo lo que la Trinidad ha hecho por nosotros, siempre está recordando eso. Qué maravilloso que eres, Señor, qué grandioso. Me has llevado hasta aquí y de aquí no me vas a retroceder. Voy a seguir. Como el mismo capítulo 8 va a decir más adelante, porque somos más que ¿qué? Más que vencedores, porque somos más que vencedores, ¿sí? Somos deudores, tenemos una obligación, como dice acá arriba, ¿verdad? Somos deudores, tenemos una deuda con Dios. Y no solamente una deuda, tenemos una obligación, que es una obligación no con la carne, sino con nuestro Padre. Es una obligación y también hace parte, ¿sí? De eso. Tenemos una gratitud por Dios, un amor por Cristo. Ya nosotros hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos por ninguna obligación, sino porque nos pone felices, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo enseño aquí y los veo a ustedes, yo me pongo feliz. ¿Sí? Lo disfruto, claro. Porque es una de las maneras de yo mostrar a mi Señor Jesucristo que yo le sirvo en algo. ¿Sí? Es esencialmente eso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es la mortificación. En el sentido, repito, no de flagelarnos el cuerpo, nada de eso. ¿Sí? Porque entre otras cosas el cuerpo nada tiene que ver con lo que es el pecado. ¿Sí? Pero declarar la guerra contra el demonio, ¿sí? De una manera moderada, claro está, ¿no? No como de todos los días pensar que el demonio, no, tampoco. ¿Sí? Bien, eso es entonces los primeros dos versículos de nuestra clase de hoy, el 12 y el 13, para vivir nosotros conforme a el Espíritu y hacer morir las obras de la carne en nosotros que vivirán. ¿Sí? El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y hermanos, hermanas, recuerden de que nosotros somos hijos de Dios. Muchas veces nosotros olvidamos esto. Y al olvidar esto no nos permite tener una comunicación
una comunión con Dios que sea agradable y que sea positiva. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos hace hijos de Dios? Ahí mismo el versículo 14 dice, nosotros somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y quién tiene el Espíritu de Dios? El creyente. ¿Sí? El creyente. El que ha declarado que cree en el Señor Jesucristo para salvación, para perdón de pecados. Y que a través de creer en Cristo y en todo lo que Dios ha dicho, entonces Dios los ha declarado justos. Y la justificación ha traído, pero es que hemos visto desde el capítulo 105 tantas y tantas y tantas bendiciones, ¿verdad? Una de ellas es entonces cuando nuestro Señor nos envió el Espíritu de Dios, tener el Espíritu de Dios que Dios nos envía a petición de su Hijo, tener el Espíritu de Dios. Todos los que, aquí entonces dice todos los que, todos, ¿ok? Todos los que. ¿Qué quiere decir esto? Uno dice, por ejemplo, todos los que, ¿cuál sería el ejemplo? Todos los que tengan zapatos amarillos pasen acá. Todo lo que tenga ropa azul. Todos los que tengan ropa azul, pasen. María, ¿tienes algo azul? Sí, el pantalón. Oh, Entonces, todos los que, ¿qué quiere decir esto? Todos los que entonces vamos a hacer dos grupos, ¿verdad? Todos los que tal cosa y todos los que tal otra. Todos los que tienen el Espíritu de Dios pasen acá y todos los que no tienen el Espíritu de Dios no se vengan para acá. O estén allá, algo así. ¿Sí? Pero es una división que hay aquí. Todos los que tienen el Espíritu de Dios constituyen el Hijo, son hijos de Dios. Y por lo tanto, eso implica de que hay una categorización. Nosotros tenemos un nuevo estatus. Pertenecemos a otra categoría, que es la categoría de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Okay? Ahora, a aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu? Y esta pregunta también la puse aquí debido a lo que muchos de ustedes estuvieron conversando conmigo. Porque muchas personas interpretan de que guiados por el Espíritu es cuando tú vas a tomar una decisión. Por ejemplo, si vas a hacer algo, abres la Biblia y pones el índice ahí, entonces el pasaje que te saca o que vas a leer, ese es el pasaje que el Espíritu Santo te está guiando. O algo pero muy común que yo recuerdo es, anteriormente cuando una persona decía que Dios lo había llamado para ser misionero o algo, pero Dios no le había dicho para dónde iba a ser misionero, entonces esa persona pedía la ayuda del Espíritu Santo, cogía un globo terráqueo, le comenzaba a dar vueltas y ¡pum! Le ponía donde el dedo cayera, ahí el Espíritu Santo lo estaba mandando. Bueno, nosotros no, pues no creemos en eso. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es fundamentalmente un ayudador ahí a tomar esas decisiones. Dios nos da sabiduría para tomar decisiones. Dios nos da entendimiento para tomar decisiones. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda a tomar esas decisiones en la medida en que nos guiamos por lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cierto? No es otra cosa. Entonces, por eso he traído eso acá.
¿Qué significa ser guiados por el Espíritu? Es una continuación del versículo 13. ¿Y qué decía el versículo 13? El versículo 13 decía que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado. Es eso. ¿Sí? Ahí lo tienes, Janet. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y por el Espíritu hacemos las obras de la carne. Viviremos. ¿Sí? Sí. Entonces nos ayuda precisamente a lo que es la mortificación. Una continuación del versículo 13. ¿Sí? Bien, hijos adoptados. Versículo 15, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. ¿Sí? Recibimos el espíritu de adopción. O sea que esta es otra de las grandes papeles del Espíritu Santo. Hacernos sentir hijos adoptados. Hacernos sentir hijos adoptados. ¿Sí? Espíritu Santo nos convence, nos instruye a nosotros para que pensemos que somos hijos adoptados de Dios. Si nosotros pensamos que somos hijos adoptados de Dios, nuestra visión, nuestro comportamiento frente a Dios cambia increíblemente. Porque va a ser una posición de dependencia, de humildad, con un corazón de hijo. Que eso es lo que el Espíritu Santo nos trata de mostrar. Acerquémonos a Dios con un corazón de hijo. Padre, ¿sí? Entre otras cosas, se me había olvidado ¿cómo comienza el Padre Nuestro? Pues con el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en el cielo. De esa manera, eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando oréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y en el Nuevo Testamento se hace énfasis en Padre, más que en otro sentido o rol de Dios. En el sentido de Padre Nuestro, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en cuenta. El Espíritu Santo que nos guía, nos da el sentir, pone en nosotros el sentir de que somos hijos adoptados de Dios. Y poco a poco nos va poniendo ese sentido a nosotros. Bien. Los cristianos entonces han recibido el Espíritu que los adopta como hijos. Esta es otra cuestión. Otro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos adopta, declara a nosotros como hijos adoptados de Dios. Esa es una labor del Espíritu Santo. Entonces, adopción significa que nadie nace teniendo una verdadera relación con Dios. ¿Sí? ¿Sí? Nadie. No somos hijos de Dios, sino que somos hijos de ¿quién? De la ira. Somos hijos de Adán. Y en eso Jesucristo es bien claro, ¿ah? Jesucristo es muy claro cuando se enfrenta a los fariseos. ¿Sí? Ustedes son hijos del diablo. Así clarito. ¿Sí? Adopción entonces significa que nosotros no teníamos esa relación con Dios, pero Dios en su infinita misericordia es Él quien toma esa decisión. Dice, la decisión fue tomada cuando un niño es adoptado, él no toma la decisión. Fueron los padres los que tomaron la decisión. Fueron a los padres los que le costó todo el proceso de la adopción, que es un proceso caro, por ejemplo, en términos humanos, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, la decisión de mi padre y mi madre de adoptarme, sacarme de un orfanato. Esta es otra historia, ¿no?
pero no la voy a leer porque es larga. Dice, solo tenía unos meses. La decisión de mi padre y mi madre de adoptarme y sacarme de un orfanato solo fue de ellos. Esta es la historia de un pastor que fue abandonado en un orfanato, ¿sí? Y él ahora es pastor. Esta es una historia que él dice que pasó en 1958, ¿sí? Ninguna decisión desde entonces ha tenido más significado para mí. Me ha colocado en un lugar donde me enseñaron a Cristo y marcó la trayectoria de toda mi vida. Todo lo más querido para mí, mi salvación, mi familia, mi vocación y mi iglesia han llegado a mí, humanamente hablando, a través de la decisión de mis padres de adoptar, ¿sí? Así que me perdonarán si encuentro la palabra adopción como una de las más hermosas de la Escritura. ¿Sí? Adopción significa que nuestra relación con Dios se basa en un acto legal por parte del Padre. ¿Sí? Es un acto legal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la doctrina de la imputación como un acto legal? Bueno, esa doctrina de la imputación como un acto legal implica una adopción, porque esto es al mismo tiempo, ¿sí? Pero un acto legal viene del juez. Dime. Un acto legal viene del juez. Porque un acto legal lo da un juez. Oh, sí. Por eso, por parte del padre. ¿Qué es lo que lo Recordemos que en la antigüedad un juez era un rey, no era algo separado. Entonces, cuando hablamos del aspecto legal de la justificación, por ejemplo, es Dios rey haciendo su función de juez declarándonos justos. Aquí tenemos a Dios rey declarándonos sus hijos. como padre? Bueno, nosotros hoy en día lo tenemos separado. Sí, es verdad. Tenemos el rey o el ejecutivo, el presidente, digamos, separado del juez. En la antigüedad no era así. El rey es el mismo juez. muy bueno. Ah, bueno, Voy a seguir pensando en su pregunta. Sí. Sí, entonces eso es un acto legal. Así como cuando Dios nos declara justos, eso es un acto legal. ¿Sí? Dice la Escritura que todos estos términos que se hablan acerca de la justificación son términos jurídicos. ¿Sí? Ahora, acá otro punto. No todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Sí? Porque esto fue, no sé si todavía, pero fue otra gran discusión. ¿Sí? En toda la sociedad. Había cantidades de personas que decían, no, todos nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos creó. Todos somos hijos de Dios. ¿Cómo así que van a hacer separación? No, todos nosotros somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. ¿Sí? No. Porque Juan 1.12 es muy famoso. ¿Qué dice Juan 1.12? Porque a todos los que creen en Jesús, a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos, les dio potestad. ¿Sí? Y más adelante dice, no por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, por su infinita gracia y misericordia. Y somos hijos de Dios precisamente, dice, no por carne, entre otras cosas para hacer claridad con los judíos y todos que dicen, no, yo soy del pueblo de Dios porque yo vengo de Abraham. Y entonces, ¿y los demás qué? Bueno, entonces, sí, sino por voluntad de Dios, por voluntad, porque ha sido una decisión única y exclusivamente de Dios para con cada uno de nosotros. Como veíamos cuando veíamos la doctrina de la gracia, que decíamos, estábamos totalmente inhabilitados, nada podríamos hacer. Como decía San Agustín, ¿sí? Pero Dios en su infinita gracia se acordó de María, se acordó de Beatriz, se acordó de Janet, de Elizabeth, y por su propio nombre llamó, ¿sí? Y los declaró hijas e hijos de Dios. Amén.
Sí, hijos adoptados. Por eso entonces, cuando nosotros somos hijos adoptados, ¿qué mérito teníamos? Ninguno. ¿Qué llevábamos? Ninguno. Nada merecíamos. ¿Sí? Igual que entonces cuando se adopta un niño, ese niño se adopta por gracia, por amor. Unos padres que quieren hacer eso, ¿sí? Bien. Entonces, espero que cambien ustedes y traten de adoptar a alguien ahora. Es muy tarde. Es muy tarde. Eso yo decía. No tengo la paciencia. Eso yo decía, es muy tarde. Ay, Dios. Bien. Los privilegios de la adopción. Versículo 15. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. Ok. Ya hemos dicho, por ejemplo, que uno de los privilegios de la adopción es que tenemos una nueva identidad. ¿Sí? Decíamos que ya cuando los padres firman el papel, van a decir, le ponemos este nombre a este niño, a esta niña. ¿Sí? Y ese nombre de nosotros, ¿cuál es el nombre que nosotros vamos a tener entonces? Nosotros como hijos adoptados de Dios, tenemos otro nombre. ¿Cómo nos vamos a llamar? Cristianos. Cristianos, somos cristianos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Pero ahora ¿Sí? todo el mundo lo usa como un... Oh, sí, todo el mundo lo usa. Sí. Todo el mundo usa el término cristiano. Sí. hasta el Sí. burrito. Y lo usa para destruir el cristianismo. Sí, exacto. ¿Sí? Es para eso. Primero, nos da seguridad. Una relación entre padre e hijo que no es basada en el miedo, como exactamente aquí lo dice. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. No estamos bajo el temor en esa relación con Dios. No vemos a Dios como un Dios lleno de ira, que descarga sobre nosotros su venganza. No vemos a Dios de esa manera, sino que lo vemos, sino que lo vemos entonces como nuestro Padre. No es una relación de padre e hijo basada en el miedo, en el miedo, ¿sí? Y esto nos enseña mucho también a nosotros como padres, ¿verdad? Nuestra relación de nosotros con nuestros hijos nunca puede ser basada en el miedo. Eso no es lo que nuestro Señor nos enseña, Pero no ahí nos empieza enseña. el temor, en el miedo empieza el Temor, sí. El temor de Dios. Nosotros tenemos el temor de Dios, pero el temor de Dios no es miedo. Rápidamente, a mí me gusta esto del temor de Dios hablar, pero rápidamente, ¿qué es el temor de Dios? Según lo que dicen Proverbios. El temor de Dios es mi reverencia ante Dios. Que mi Padre es un Padre tan grande, es un Padre tan poderoso, tan misericordioso, que yo ante la presencia de Él me da temor. Es eso. Es eso. Es un Padre tan grande para mí, tan lleno de poder, que, ¿sí? Ese es el temor de Dios, ¿sí? No es el miedo. Bien, entonces vamos a terminar aquí. Seguimos la próxima clase. Voy a tener que saltarme algunos versículos la próxima clase, ¿sí? Porque nos estamos alargando mucho. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por esta enseñanza en el día de hoy. Qué privilegio, Señor, saber que somos hijos adoptados tuyos, Padre Santo. Qué privilegio, Señor, saber que debido a tu misericordia, a tu gracia para con nosotros, tú nos has adoptado como tus hijos. Y, Señor, disfrutamos de este privilegio tan grande. Señor, ya te llamamos Padre, Padre nuestro, Padre mío, Papá, Papito, como muchos, Papito Dios, como otros dicen, Señor bendito.
Gracias, Padre, por mostrarnos esta nueva dimensión, Padre Santo, entre ti y todos nosotros, Señor bendito. Señor, que en nuestras oraciones siempre estemos recordando esta bendición, que cuando nosotros oramos, Señor, oramos frente a un Padre que toma cuidado de nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día, por esta enseñanza, Señor, y que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Te puedo